Bueno, estás rapidito, no se cuelgue esto. Igual la veo la hora acá yo. Muchísimo. Uno. Estaba así. Sí, está cuelgue. Hola Silvia, ¿cómo te va? Hola, bendiciones Silvia. Voy a esperar un ratito más para que se conecten Judith y Ale y ya comenzamos. Bueno, vamos a esperar un minutito más y empezamos a orar por la clase. Bueno, vamos a orar por esta clase, mientras tanto que se comuniquen, que se puedan conectar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia, Dios mío, y te pido en esta tarde que tú tomes el control de la conexión, Señor, para que todo pueda estar en tu perfecta y agradable voluntad, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo se derrame con todo tu poder sobre la vida de todos nosotros, de los que estamos compartiendo esta charla. En el nombre todopoderoso de Jesús, desato tu poder y tu gloria, y te doy gracias. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy la charla es la número 8 del módulo 3. Se llama Autoridad Espiritual y está en la página 53. Bueno, y vamos a ver que, como decíamos anteriormente, que nosotros somos seres sociales, los seres humanos somos seres sociales y nos desarrollamos continuamente relacionándonos entre todos nosotros. Entonces es conveniente reconocer a las autoridades que hay en los lugares donde nosotros nos movemos, porque debemos obedecer esas autoridades para dar un buen testimonio como cristianos. Pero como nosotros tenemos una naturaleza rebelde, debemos permitir al Espíritu Santo que se manifieste en nuestras vidas, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos, para dar un buen testimonio como hijos de Dios, sujetándonos a las autoridades. Bueno, entonces en el punto 1 vamos a ver, dice, los hombres deben obedecer a la autoridad delegada. Y la palabra delegada significa otorgado a otro, cedido, autorizado o permitido. Entonces, podemos ver el ejemplo, dice, una autoridad representativa no es propia, sino que es dada por otra autoridad superior. Por ejemplo, el policía nos pone acá de ejemplo en el libro. El policía tiene autoridad, pero en realidad él está bajo otra autoridad superior a él. Y así pasa con nosotros, dice, la autoridad espiritual es un regalo de Dios y algún día daremos cuenta de cómo la hemos utilizado. Entonces vamos a ver qué clase de autoridades nosotros debemos obedecer. Vamos a ver en las áreas en las que debemos respetar esa autoridad delegada que Dios ha dado. En la laguna A vamos a escribir en el mundo. En el mundo. Después yo les dejo las copias de las lagunas. Y vamos a leer en Romanos 13:1. ¿Qué dice? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
La palabra de Dios nos está diciendo que toda autoridad proviene de Dios. O sea, toda persona que tiene autoridad en el mundo es porque Dios se la ha dado. Y vamos a ver en Primera de Pedro 2, 13, 14, que dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La autoridad está puesta para que todos nos comportemos bien y vamos a ser defendidos por ellos. Entonces, esas son las instituciones humanas que Dios dice debemos obedecer. Y en Éxodo 22, 28 nos dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Injuriar es despreciar, menospreciar, hablar mal de ellos. Nosotros no debemos ni hablar mal, ni injuriar, ni decir nada. Nosotros debemos orar por las autoridades. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y nosotros, como buenos cristianos, debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces debemos orar por las autoridades. Y en Romanos 13, 7 nos dice, porque acá en Éxodo dice: aunque los gobernantes de las naciones no crean en Dios, no debemos maldecirlos, debemos orar por ellos, como decías anteriormente. Y en Romanos 13, 7 nos dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, los símbolos de la sujeción a las autoridades terrenales, son 4: tributo, impuesto, respeto y honra. Entonces, tengámoslos presentes: tributo, impuesto, respeto y honra. Nosotros debemos respetar, debemos pagar lo que hay que pagar, que son los impuestos, los tributos, y obedecer. Eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Y en Segunda de Pedro 2:10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Porque acá dice, hablar mal de las autoridades es una actitud carnal. Cuando nosotros hablamos mal de las autoridades, no estamos siendo obedientes a Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Porque la palabra de Dios que nos dice que nosotros debemos obedecer, no debemos hablar mal de las autoridades y debemos orar por ellos. Porque de esa manera nosotros estamos obedeciendo a Dios. Y si no, estamos desobedeciendo. Porque dice, en Segunda de Pedro, dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecadora, en vez de obedecer a Dios. Entonces nosotros debemos ser siempre obedientes a Dios. Ahora vamos a ver, en la laguna B escribimos: en la familia. En la familia. Y vamos a ver en Efesios 5, 22, 24, que nos dice, como dice acá, las casadas sujetas al marido. En Efesios 20 dice: las casadas sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido tiene la autoridad delegada de Dios. Él es obediente a Jesús y por lógica la mujer está sujeta a su marido como el marido a Jesús. Después dice, en Efesios 6, 1, 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a los vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, que es el primer mandamiento con promesa, ¿no?, que nos da Dios. Los hijos deben estar sujetos a los padres. Y en Colosenses 3, 22, 25 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Acá dice: los empleados a sus jefes. Cuando uno está trabajando en un lugar, está con un jefe, uno en realidad está obedeciendo a Dios. Cuando uno hace las cosas, aunque no nos esté viendo el jefe o el dueño del lugar, el que nos emplea, nosotros debemos hacer el trabajo siempre bien. ¿Por qué? Porque Dios sí nos está viendo siempre. Y Dios mira nuestra actitud y nuestro comportamiento. Entonces nosotros obedecemos y hacemos las cosas para Dios. En otros pasajes
En Efesios, por ejemplo, 6, 5, 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Siempre nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer las cosas para Dios. Y en 1 de Timoteo 6.1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de toda honra, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Acá nos quiere decir que nosotros somos representantes de Dios. Si nosotros no nos comportamos como Dios nos dice, hacemos quedar mal a la doctrina de Dios. Porque van a decir, estos cristianos, mirá cómo se portan, todos van a estar dispuestos a mirar a ver qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros debemos siempre tener eso presente. Yo debo obedecer al Dios, sea lo que sea que me pidan. Yo lo hago para Dios. Y en la laguna C escribimos en la iglesia. En la iglesia. Y vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 5, 12, 13, que nos dice. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Dios nos dice, como en anteriores charlas, que entre nosotros debe haber paz, debe haber amor, y debemos respetar a los que están en autoridad sobre nosotros. Y en 1 de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Acá no se está hablando de los pastores. Y en 1 de Corintios 16, 15 y 16 dice, os ruego que os sujetéis a todos los que ayudan y trabajan. Es entre todos nosotros nos debemos ayudar y nos debemos sujetar unos a otros, porque a veces a unos nos toca estar en un lugar, a otros en otro. Entonces siempre debemos mantener ese respeto hacia la autoridad delegada en la iglesia. Y ahora vamos a ver, acá al final dice, a todos los obreros del Señor, o sea, todos los que trabajamos en la iglesia, todos los que estamos en la iglesia. Y en el segundo punto dice, ejerciendo la autoridad delegada. En el punto A dice, atentos a las manifestaciones de la rebeldía. ¿Por qué? Vamos a ver, dice, en la laguna A vamos a escribir en las palabras. En las palabras. Y en Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que todo lo que nosotros decimos va a ser lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Por eso nosotros debemos siempre sujetarnos a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, porque de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y dice, en Judas 1:8-10 nos habla de los falsos profetas que nos vienen a decir, hablar de falsas doctrinas que menosprecian las potestades superiores. Entonces nosotros no debemos prestar oído a esas cosas, nosotros siempre debemos basarnos en la palabra de Dios. Y en Efesios 5:6-2 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No debemos dejarnos engañar, porque el diablo busca de engañarnos con mentiras y con palabras engañosas. Entonces nosotros siempre debemos tener presente la palabra de Dios para responder con palabra de Dios. Y en 2 de Pedro 2:10-12 dice, los que siguen la carne y desprecian el señorío. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, estamos despreciando el señorío de Jesús sobre nuestra vida. Eso debemos tenerlo presente siempre. Y acá dice, maldecir significa decir mal, hablar mal. Es cuando nosotros hablamos mal de alguien, estamos maldiciendo, porque estamos diciendo mal de esa persona o de esa autoridad. Y en el punto B, en la laguna B, vamos a escribir en las razones. En las razones. Y en Romanos 9, 11, 24
La palabra de Dios nos cuenta la historia de Esaú y Jacob, que antes de nacer, aunque ellos no habían hecho nada porque eran dos niños que todavía no habían nacido, Dios ya decidió que Jacob iba a estar sobre Esaú, cuando antes el primogénito era el que era superior al otro, pero Dios decidió que no, que Jacob iba a ser. O sea, ¿eso qué significa? Que Dios es soberano, Él decide las cosas, por eso la autoridad siempre es dada por Dios. Y nos habla de que Dios es todopoderoso, que Dios es justo, que Dios es compasivo, que Dios tiene misericordia, que Dios tiene paciencia, porque Dios espera siempre que nosotros nos arrepintamos cuando nos equivocamos, cuando cometemos algún pecado. Él espera que nos vayamos al arrepentimiento. Y sobre todas las cosas, Dios es amor, porque por amor nos perdonó, por amor murió por nosotros, por amor nos redimió. Entonces siempre debemos tener en cuenta esto. Pero acá dice, el hombre siempre justifica su rebeldía, así como Adán justificó su acción echándole la culpa a la mujer que me diste, como indirectamente diciéndole que la culpa era de Dios, porque él le había dado a la mujer. Entonces, cuando hay decisiones de las autoridades que no están de acuerdo con nuestros razonamientos, igualmente debemos obedecer. ¿Por qué? Porque ¿quién le puede discutir a Dios? Si nosotros tuviéramos a Dios frente a frente, no le discutiríamos a Dios. Entonces, seguramente nadie se atrevería si lo tuviera en forma visible, dice acá, cara a cara. Pero qué rápidos somos para discutir con las personas a las que Él le delegó la autoridad. A las personas nos atrevemos a discutirle, no pensando que esa persona está cumpliendo con una autoridad delegada que Dios le ha dado. Entonces yo debo obedecer a Dios. Tenemos, dice, libertad para expresar nuestras opiniones, pero no para exigir que se aplique. Yo puedo opinar, decir a mí esto me parece que debería ser de otra manera, hablándolo correctamente, de buena manera, de buena forma, amablemente, y puede ser que quizás sí me den la razón y cambien lo que están haciendo de distinta forma, pero no debemos imponernos. Nosotros debemos respetar la autoridad. En el punto C, en la laguna C dice... Escribimos, mejor dicho, en los pensamientos. Escribimos en los pensamientos. Y vamos a leer en 2 de Corintios 10, 4, 6. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa dice, el pensamiento se hace fuerte al buscar una justificación, una razón que nos parezca valedera y luego se traduce en palabras. Cuando yo pienso algo, yo después lo digo. Nosotros lo que hablamos es porque primero lo pensamos. Entonces, por eso es conveniente que nuestro pensamiento esté sujeto a la palabra de Dios. Porque dice, aquí se consume la murmuración. Cuando yo me dejo llevar por lo que alguien me dijo y no lo paso por el filtro de la palabra de Dios, voy a estar, dice, en consumar la murmuración. Por eso hay que agarrarla a tiempo en el pensamiento, antes de hablar de eso que me dijeron o que escuché. Dice, la solución es morir a nuestros pensamientos y llevarlo cautivo al de Cristo. Eso es lo que debemos hacer con cada cosa que nosotros nos ponemos a pensar sin estar buscando en la palabra de Dios realmente si eso está de acuerdo con la palabra de Dios. Encerrarlo en el pensamiento de Dios debemos. Entonces, la palabra de Dios en Filipenses 4:8 nos dice un consejo muy, muy bueno. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿nosotros en qué debemos pensar? En todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es, dicen, de buen nombre, en todo lo que es justo, en todo lo amable. Entonces nosotros vamos a tener un pensamiento sujeto a Cristo de esa manera.
porque si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso debemos pensar. Si nosotros pensamos siempre así, no vamos a ver las cosas, como diríamos, que está mal o que la persona no está haciendo lo que corresponde. Yo debo pasarlo por la palabra. Yo estoy pensando bien, porque muchas veces somos nosotros los que nos ponemos a pensar mal y no es así como nosotros pensamos. Por eso nuestro pensamiento debe estar siempre sujeto a Cristo. Y vamos a ver en el punto B, dice recaudos para tomar. Y vamos a leer en Deuteronomios 13:3-10, que nos dice: no darás oído a las palabras de profetas o soñadores que os llevan a dioses ajenos. Dios nos está probando para saber si amáis a Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Solamente debemos obedecer a Dios y amar a Dios con todo lo que nosotros hacemos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, en todas nuestras formas. Como dijimos, nosotros crecemos continuamente, desarrollándonos continuamente, relacionándonos, y toda nuestra manera de relacionarnos y de comportarnos debe estar bajo la obediencia a Dios. Dice después, no dar concesiones, porque dice, no consentirás con él, ni prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. O sea, nada que nos vengan a decir que esté fuera de la palabra de Dios, que nosotros nos damos cuenta que no está de acuerdo con la palabra. Directamente no lo debemos ni escuchar, ni darle, dice, no darle concesiones, dice, nada, ni oírlo, ni tener misericordia, directamente no escuchar esas cosas. No prestarle oído. Después dice matar al enemigo, no en sentido literal, se entiende, ¿no? Y dice apedrearlo con la palabra y con la oración. Yo debo hacer guerra espiritual. Cuando una persona viene a hablarme de cosas que no son de Dios y yo me doy cuenta que no está de acuerdo con la palabra, yo debo orar por esa persona y hacer guerra espiritual, porque también debo recordar que yo no tengo lucha contra sangre y carne. No, mi lucha no es contra la persona, es contra cosas espirituales que esa persona tiene. Hay cosas espirituales en esa persona que no están bien, que la hace actuar de esa manera. Nunca nos olvidemos que el diablo es el padre de las mentiras. Entonces, si viene a mentirme o viene a decirme una cosa que no es de Dios, yo sé a quién le está respondiendo. Entonces, ¿yo qué hago? Guerra espiritual. Oro por ella. Oro por esa persona y hago guerra espiritual. Ahora vamos a ver los requisitos para ejercer la autoridad. Dice, debemos saber que toda autoridad viene de Dios. Como dijimos al principio, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Siempre recordemos eso, que nosotros obedecemos a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Después dice, debemos mantenernos en comunión constante con el Señor Jesús. Eso es lo más importante de todo, mantenernos en comunión constante. En Juan 5, 19, 20, la palabra de Dios nos dice, en Juan 5, 19, 20, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esto lo dice de Jesús. Jesús fue obediente siempre. Mientras Él estuvo en la tierra, Él fue obediente al Padre. Esto nos demuestra que Él lo fue. Y fue hasta muerte de cruz. O sea que sabemos que Jesús fue obediente al Padre siempre. Y en Josué 1:8 la palabra de Dios nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es una palabra muy bonita, muy linda para nuestras vidas, porque dice que nunca debemos apartarnos ni de tu boca, ni de nuestra forma de hablar este libro de la ley. Nosotros debemos hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice,
y meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nosotros debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos prospere, estemos dentro de la prosperidad de Dios y todo nos va a salir de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo nos va a salir bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, debemos creerle ante todo a Dios que nos provee de seguridad y prosperidad. Dios nos provee de seguridad y prosperidad, que es lo que todos necesitamos y queremos. Entonces busquemos a Dios para tener la seguridad de Dios y la prosperidad de Dios. Y vamos a ver en 2 de Crónicas 20:20 que nos dice la palabra. Dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Lo que decía recién la palabra. Yo debo creer en Dios que me da seguridad, que voy a estar seguro, y creo a sus profetas, que fueron los que escribieron la palabra por medio del Espíritu Santo, y vamos a ser prosperados en Dios. Después dice, debemos conocer la autoridad que nos ha sido delegada. Vamos a ver en 2 de Corintios 10, 3, 5, que nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Lo que decíamos recién, nosotros somos personas carnales, pero no debemos llevarnos por nuestra naturaleza pecadora. Carnal también, ¿no? Sino dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Esto qué dice? Voy a tomar un poquito de agua. Dice, nuestra milicia, las armas de nuestra milicia, nosotros somos como soldados de Dios, ¿no? Entonces nuestras armas no son carnales. Son poderosas en Dios, dice la palabra, para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Muchas veces los argumentos que se nos meten en la cabeza, que el diablo hace fortalezas de mentiras en nuestra mente o en las mentes de las personas, y nosotros mediante la oración y la guerra espiritual que decíamos antes, derribamos esas fortalezas, porque dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra la palabra de Dios, en nosotros y en los demás. Nosotros debemos orar por nosotros mismos, para que nada que no es de Dios venga a hacerse dueño de nuestro pensamiento. Debemos derribar toda fortaleza, derribar toda altivez que se levante en oración contra la palabra de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que está en 2 Corintios 10, 4, 5. 10, 3, 4, 5. Y después dice, ahora somos hijos de Dios. No solamente somos criaturas. Nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón nos convertimos en hijos de Dios. Tenemos armas que nos han sido dadas, las que estábamos hablando recién. Una es la oración. Una de las armas que Dios nos ha dado es la oración. La otra arma es el ayuno. Cuando algo es mucho más fuerte de lo que nos parece, nosotros ayunamos por eso. Oramos y ayunamos. Tenemos palabra de Dios. Las armas son oración, ayuno, palabra, santidad. Nosotros debemos estar sujetos a Dios en santidad, en comunión, santidad y comunión con Dios, consagrados a Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, nuestras armas, ¿cuáles son? Oración, ayuno, palabra, santidad y comunión. Esas son nuestras armas, son armas espirituales. Debemos, dice, negarnos a nosotros mismos para esto. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice, negar nuestro orgullo, nuestra soberbia. Nosotros creemos que podemos resolver las cosas y no es así. Las cosas deben resolverse espiritualmente para que después todo se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. No debemos establecer nuestra propia autoridad, sino esperar con respeto la delegación y el respaldo de Dios.
Él nos llama a representar su autoridad, no a sustituirla. Yo represento a Dios, pero no lo sustituyo. Yo no soy Dios, yo represento la autoridad de Dios. Siempre debemos tener en cuenta eso. Nosotros representamos a Dios ante los demás, porque van a ver nuestro comportamiento, nuestra forma. Estamos representando a Dios, pero no sustituimos a Dios. Nosotros debemos mantenernos en santidad, como dijimos antes, en comunión con Dios, orar, tener palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestros pensamientos y en nuestros comportamientos y en toda nuestra forma de relacionarnos y comportarnos. La palabra de Dios debe estar sobre nuestras vidas. Bueno, en el punto D dice sujetar al cuerpo. En Efesios 1, 18, 23 nos dice: en Efesios 1, 18, 23. Entender bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. Es un poder sin límites. Tenemos que tener en cuenta eso. El poder de Dios es sin límites. Por eso yo debo buscar solo a Dios. Más que Dios no hay nada. Dice, nos ayuda en todo, es un poder sin límites, el mismo que resucitó a Jesús de los muertos y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono, y dominio sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Sometió todo bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces tenemos que tener siempre presente lo que dijimos recién. El poder de Dios es ilimitado, es sin límites, es el mismo que resucitó a Jesús y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono y dominio sobre todo, no hay nada que no esté bajo la autoridad de Cristo. Cristo está sobre todo, eso lo tenemos que recordar. Cuando nosotros estamos en una dificultad, en un problema, en algo que nos parece que no se resuelve, que es algo, yo debo creer en Dios, confiar en Dios, orar por eso, por lo que me está pasando, sea una enfermedad, sea lo que sea, un conflicto, una situación difícil. Yo debo orarle a Dios y desatar el poder de Dios sobre eso y hacer guerra espiritual sobre lo que quiere venir en contra mío, porque Dios es el que está tras mío, es el que me va a respaldar, es el que me va a defender y Él es el que me da la victoria sobre todo. Amén. Porque Él está sobre todo. Y en 1 de Corintios 12, 12 al 21 nos habla del cuerpo humano, ¿no? Dice que al cuerpo humano le es natural y agradable obedecer a la cabeza. Cuando algún miembro no actúa conforme a las directivas del cerebro es cuando hay perturbaciones físicas. Sabemos que cuando él no funciona bien es porque hay problemas físicos que tenemos. Entonces lo mismo pasa con los miembros de la iglesia. Nosotros debemos sujetarnos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Como decíamos recién, ser obedientes a la palabra y entonces todo va a andar en armonía. Porque dice que somos los miembros del cuerpo son muchos, pero todos son valiosos. Así en la iglesia como todos nosotros también, todos somos valiosos, todos somos necesarios. Nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Y después dice que hay diversos dones que Dios nos ha dado a cada uno, pero el espíritu es el mismo. Entonces el cuerpo es uno, el espíritu es uno y los dones son distintos y las formas de actuar y de resolver las cosas son distintas, pero el espíritu es el mismo. El que está sobre nosotros es Dios, sobre todos. Y si hay distintos ministerios, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y ahora vamos a ver los enemigos de nuestra autoridad espiritual. A veces se confunde, dice, la fuente de la autoridad con el método o la fórmula. Algunas veces se cree que tener autoridad es hacer algo que vimos hacer a otro. No es así. La autoridad la tenemos si estamos en santidad nosotros. La autoridad de Dios viene cuando nosotros estamos en santidad, sujetos a la palabra de Dios y obedientes a Cristo.
Entonces, acá en Hechos 8, 18, 22 nos cuenta una historia de cuando Simón, que era un mago que había en esa época, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, para tener autoridad espiritual, nuestro corazón tiene que ser recto ante Dios. Nunca nos olvidemos que Dios mira nuestro corazón, nuestras actitudes. No importa lo que yo haga exteriormente, si mi actitud y mi corazón no están con Dios. Por eso, no es que yo voy a hacer algo que hizo otro y voy a tener autoridad. No, la autoridad yo la tengo cuando mi corazón es recto ante Dios. Estoy en santidad y en comunión con Dios. Esa es la autoridad que Dios me da. Entonces, otro enemigo es falta de pureza, de santidad, como decíamos recién, no avala nuestra palabra, nuestro testimonio no es creíble cuando yo no estoy en santidad. Dice falta de ejercicio. Hay una ley, dice, fisiológica que dice que todo lo que no se usa se atrofia. A veces los complejos, la timidez y otros conflictos internos no nos dejan ejercer la autoridad que Dios nos da. Nosotros, si estamos en santidad, si estamos obedientes a Dios, tenemos autoridad de Dios en nuestro corazón, autoridad espiritual. Entonces no tenemos que tener ni timidez ni complejos. Es Dios quien nos da la autoridad, porque le estamos respondiendo a Él y estamos siendo obedientes a Él. Otra cosa dice acá, dieta deficiente, dice, cuando falta vida devocional, cuando nosotros no tenemos una vida devocional, no leemos la palabra, no buscamos a Dios, no estamos nutriendo nuestra vida espiritual. Entonces nos falta vida espiritual, dieta espiritual, llamémosle. Otra cosa que es enemigo de nuestra autoridad espiritual es la duda. Dice, la duda es falta de fe en Dios, es confianza en Dios. No tenemos confianza en Dios cuando nosotros dudamos. Nosotros no debemos dudar, porque la duda en realidad nos la pone el enemigo en nuestra mente. Entonces debemos echarla fuera en oración. La duda es falta de confianza en Dios. Expresa hechos del entendimiento y de la conciencia. Puede ser intelectual o moral, dice, ¿no? Entonces a veces dudamos. Y la duda hace que nosotros dejemos de confiar en Dios. No debemos dudar nunca de Dios. Después está la rebelión. Dice, hay muchísimos casos más en la Biblia de pérdida de autoridad por la rebeldía del corazón. Y vamos a ver en Génesis 2, 16, 17, que dice, y mandó Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Entonces Adán se rebeló contra Dios. La rebeldía nos hace perder la autoridad. Adán perdió la autoridad que tenía por hacerle caso a su rebeldía. Él se rebeló contra Dios. Él obedeció al enemigo y perdió toda autoridad espiritual. Y en Levítico 10, 1, 3 nos cuenta lo que hicieron los hijos de Aarón, que prendieron un fuego que Dios no había pedido y murieron. Pagaron con sus vidas porque era algo que Dios no había pedido. O sea, fueron desobedientes a Dios. Ellos eran sacerdotes de Dios, entonces no debían hacer nada que no fuera obediencia a Dios. Y lo hicieron y murieron en esa actitud que ellos tuvieron. Bueno, acá leemos la conclusión, dice, debemos esperar a Dios para conseguir la autoridad y cuidar de no perderla. ¿Cómo la cuidamos? Manteniéndonos obedientes en comunión con Dios, leyendo la palabra, atendiendo nuestro devocional, no dudar de Dios, todo lo que hablamos anteriormente. Y en 1 Samuel 24 nos cuenta la historia
de lo que ocurrió en Engadí, David cortó la orilla del manto de Saúl porque él estaba en una cueva escondido porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo y él se había escondido con sus hombres, David, en una cueva, y Saúl entra en esa cueva sin saber que él estaba ahí, tampoco lo ve, y él tiene la oportunidad de matarlo, pero no lo hace, solo que corta un pedazo del manto de Saúl sin que él se dé cuenta, para demostrarle que él había tenido la oportunidad de haberlo matado, pero no lo hizo porque él respetó la autoridad de Saúl, porque Dios le había dado la autoridad a Saúl. Y él entonces dice, porque su conciencia era sumamente sensible, David podía someterse a la autoridad, jamás invalidó la de Saúl, simplemente esperaba en Dios para conseguir su autoridad, porque a él ya había sido ungido, pero él nunca quiso tomar la autoridad sin que Dios se la diera realmente. No trató de ayudar a Dios para que lo hiciera, en cambio voluntariamente esperaba en él. Todo aquel que ha de ser autoridad delegada de Dios debe aprender a no tratar de conseguirla por sí mismo o por imitación, como decíamos antes. Debemos esperar que Dios en algún momento nos va a delegar su autoridad. Cuando nosotros buscamos de Dios y aún la tenemos, debemos ejercerla. Cuando nosotros estamos en comunión, en santidad, tenemos la autoridad que Dios nos delega. Entonces, la institución que nombra a las autoridades delegadas por Dios es la Iglesia y sus líderes. Dios mismo respetó a los profetas y patriarcas que él puso a su pueblo. Dios les dio su tiempo a todos los patriarcas y no les retiró la autoridad hasta el tiempo que él decidió. O sea, nosotros debemos ser respetuosos de las personas que tienen autoridad y esperar que Dios nos delegue la autoridad cuando Dios lo decida. Debemos ser obedientes, estar en comunión y estar en santidad, que es lo más importante para tener autoridad de Dios. Bueno, espero que les haya resultado. Acá termina la charla. Vamos a orar por esta charla para que Dios la grabe en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo fije esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Muévete con todo tu poder, Señor. Tu poder es ilimitado, Señor. Sabemos que tú eres el que reina y el que gobierna sobre todo lo que existe en la tierra. Por eso, Señor, en tus manos nos ponemos. Pedimos tu gracia sobre nuestras vidas, tu misericordia, que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestro corazón, Señor, que en nuestra vida los frutos de tu Espíritu Santo sean manifiestos en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos con los demás, que nuestros pensamientos estén siempre sujetos a Cristo, que pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es digno de alabanza. En eso pensemos, Señor, y estaremos obedientes a ti, Señor, obedeciendo a las autoridades que tú le has dado autoridad, porque toda autoridad que hay sobre la tierra por ti ha sido puesta, que lo tengamos siempre presente, que cuando las autoridades nos parecen que no están haciendo las cosas bien, no debemos rebelarnos contra ellas, sino orar por ellas, no maldecirlas, sino orar, hacer guerra espiritual, pedir por ellas, que tú les des la sabiduría que necesitan. En el nombre todopoderoso de Jesús te pido, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y que la podamos poner por obra en nuestras vidas, buscando de ti, manteniéndonos en santidad, en comunión contigo, Señor, teniendo palabra tuya, orando, ayunando y buscando de ti en cada momento para tener la comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Gracias por la vida de todas las personas que están aquí compartiendo la charla conmigo. Y desato el poder de tu Espíritu Santo sobre ellos, sobre su mente, sobre su corazón, sobre sus pensamientos y sobre sus cuerpos. El poder de tu Espíritu Santo venga sobre ellos. En el nombre todopoderoso de Jesús, y te doy gracias. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, les recuerdo que yo les dejé el trabajo práctico en el grupo. Si no lo recibieron, después se los mando personalmente. Háganmelo saber en un mensajito de WhatsApp, por favor. Si lo recibieron, bueno, pueden ir viéndolo y ir resolviendo las preguntas. Hasta el sábado que viene, que Dios los bendiga. 45. ¿Qué pasó? Se finalizaba.